¿Cómo enfrentar problemas demasiado grandes? No sé si ¿cuántos de ustedes han tenido por lo menos un problema grande en su vida? No voltee a verlo, simplemente me refiero a más allá de la vida, más allá de la persona que tiene a su lado. Todos tenemos problemas grandes y eso es lo que vamos a ver en este miércoles y el próximo, basado en estas siguientes estrofas que David nos deja. El Salmo 119, que ya voy aterrizando, ya puedo mirar la pista, pero se ve todavía bastante nublado, pero ahí ya voy viendo la pista para hacer un aterrizaje de este Salmo 119. Mire lo que dice: mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa, redídeme, vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación. Quiero que vean eso, ahorita voy a hablar de esto. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchos son tus misericordias, oh Jehová. Vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me angustiaba o me disgustaba, pero no guardaban, porque no guardaban tus palabras. A los rebeldes, lo que está diciendo, aquella gente que les vale un comino lo que es tu palabra, los miro, dice, y me disgusta cómo se comportan contigo, es lo que está diciendo David. Y mire lo que dice el versículo 159: mira, oh Jehová, cómo amo tu ley o tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. 3 veces en estas 8 estrofas dice vivifícame, vivifícame, vivifícame. 3 veces lo está diciendo. Versículo 154 lo dice en el versículo 156 y ahora lo dice en el versículo 159. Y dice: la suma de tu poder es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Nunca es una experiencia agradable el recibir documentos de notificación de una demanda legal en contra de uno. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, donde me sirven una demanda y la verdad te hace temblar, te hace preocuparte, te hace aún cuestionar ciertas cosas. Sea culpable o no, la mayoría de las personas experimentan una sensación de desesperación y preocupación cuando descubren que alguien ha levantado una acusación en su contra. Todos enfrentamos problemas a diario. Tú los enfrentas, yo los enfrento. Eso es parte de la vida. Pero la pregunta que yo traigo para ustedes es la siguiente: ¿cómo maneja usted, o manejaría, o trataría, o respondería si tuviera un caso legal en su contra? ¿Cuál sería su reacción si usted recibiera un caso legal en su contra? Puede ser criminal, puede ser de la corte civil, puede ser de migración. ¿Y qué diría? Pélale para Tijuana, mano. Vámonos. Okay. ¿Cuál sería su reacción? La mayoría de las personas buscarían la ayuda de un abogado competente. Por más que vinieras conmigo, yo te mandaría con un abogado. Para más, tal vez José, si vienes con José, ve con un abogado, conozco a uno. ¿Por qué? Porque ya cuando se trata de asuntos legales, asuntos más grandes del conocimiento, la competencia de uno, necesitas ir con alguien que sabe de leyes. Con alguien que sabe tratar con sistemas complicados en la vida. Hay una frase en esta estrofa que me llama la atención. El versículo 154, si lo pueden ver, David dice: defiende mi causa. Fíjese lo que está diciendo: defiende mi causa, si lo quiere subrayar. David se encontraba en una situación que escapaba de su control. Más de 8 veces en el Salmo 119, David hace alguna referencia a la persecución o a la oposición
que experimentaba más de 8 veces. David dice, me persiguen mis enemigos, hay oposición, Dios, contra mí. Por eso David en esa parte ya dice, Señor, lo único que puedo decirte es que defiendas mi causa. Defienda mi causa. Mire, ya sea si usted esté enterado o no de ello, hay cargos en su contra que han sido presentados en la corte del cielo. ¿Sabía usted eso? Nuestro adversario, el diablo, dice la Biblia que es el acusador. Él está siempre llevando acusaciones de su comportamiento, de lo que usted hace. Y la Biblia declara que Él es el acusador de los hermanos. Él está acusándonos en el cielo. Trabaja, amados, es un acusador que trabaja como un abogado que siempre está para encontrar todos los defectos en ti. A menos esa es la imagen que nos da Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, si quiere anotarlo. Apocalipsis 12, 10. La mayor parte de los problemas más apremiantes de nuestra vida no es más que un reflejo de la guerra espiritual invisible que ocurre a nuestro alrededor. Y frecuentemente complicamos el asunto con nuestros propios pecados. Amado, mientras tú caminas en esta vida, hay un mundo invisible causando una guerra contra los hijos de Dios. Dice la Biblia que en el segundo cielo están todos los espíritus, todos los servidores del diablo. Y también, amado, es cuando hay una guerra, ellos descienden al primer cielo donde tú y yo vivimos. Ahora, añádale a todos los pecados que tú y yo cometemos durante el día sin querer queriendo. Hay una guerra, hay una acusación, hay algo que está pasando en nuestras vidas. Complicamos las cosas. Esa es una de las razones por las cuales necesitamos el poder y la presencia de Dios diariamente en nuestras vidas y en cada situación. Sin embargo, estoy seguro de que usted comprende que existen ciertos problemas que son tan grandes que automáticamente sabemos que no podemos enfrentarlos solos. Hace algunos años una persona demandó a la iglesia y me quería llevar entre sus patas, pero no pudo porque la iglesia tiene un abogado y representó a la iglesia y se arregló el asunto. Porque donde quiera se cocinaba, sí saben eso, ¿verdad? Por eso aquí no tumbamos a la gente, porque si no se maltratan, nos demandan. Y como no tenemos cashier, pues no queremos. Las demandas son muy comunes en este país. Y hay cosas que yo no puedo tratar, simplemente hablarle al abogado que atienda este asunto. En esas ocasiones que necesitamos la ayuda de un buen abogado. Y gloria a Dios, contamos con uno. Apunta esta cita. Primera de Juan 2:1. Que abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, pues yo voy a hablar de 3 cosas. Voy a mencionarte los 2 principios, los 2 puntos este día, y la otra semana te los repaso y termino con el último punto y algunos subpuntos que tengo tanto en el punto 2 como en el 3. Pero déjame hablarte en primer lugar de lo que quiero recargarte en esta hora. El poder del abogado. Cuando tú contratas un abogado, tienes que darle permiso para que te represente. ¿De qué te sirve contratar un abogado y decirle, no hagas nada, nomás cóbrame? Ellos cobran. Y por segundo, mano. Simplemente si tú les hablas y ellos contestas a que duren 10 segundos hablando contigo, apúntale. Mira lo que dice David. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa, redímeme, vivifícame con tu palabra. Si usted le entrega a alguien un poder de abogado, legalmente le confiere a esa persona, a ese individuo, el derecho de llevar a cabo transiciones de negocios legales en su nombre. Si usted está intentando de hacer negocio en varios lugares, o está enfermo, o bajo diversos tipos de circunstancias, es esencial otorgar el poder de abogado
a alguien que usted le pueda confiar. Debe. Por eso hay testamentos, por eso hay living trust, amado, donde usted puede dejar todo planeado para que en el momento dado se puedan tomar las decisiones. Cuando usted se ve envuelto en una lucha legal desagradable, lo que quiere es conseguir a un buen abogado de primera para que lo represente. Esta es la decisión, esta fue la decisión de David que toma en este pasaje. Hay dos frases claves que señalan la decisión que David tomó. En el versículo 153 David dice: mira mi aflicción. David tenía un problema, David tenía algo en su vida que necesitaba ser resuelto, y él le pide a Dios que considere su caso. Mira la noticia que acabo de recibir, mira mi decisión, mi aflicción, dice. Y luego David está diciendo: mira mi aflicción. Le pide a Dios que considere su caso, que pese la evidencia y que examine su crisis con detenimiento. Porque cuando tú vas con un abogado, él quiere saber todo, que le cuentes todo, qué papeleos tiene, porque él necesita ver tu situación. Y te va a decir: ¿puedo? ¿No puedo? ¿O este es el plan que puedo hacer contigo? Hasta aquí podemos llegar. Luego en el versículo 154, me gusta cómo David le pide formalmente a Dios. Mire lo que le pide: defiende, ¿qué? Mi causa. Mira mi aflicción. Primero tienes que exponer tu problema y luego pedirle que defienda tu causa. La cultura de nuestro país hoy en día ha forjado un espíritu de autodependencia en los creyentes. El orgullo que el individuo siente en su capacidad de enfrentar sus problemas por sí solo frecuentemente hace que las personas se hundan más con la noticia: no necesito ayuda, yo puedo hacerlo, Dios está conmigo. No, espérate. Por eso hay gente experta. Por más. Y en lugar de pedir ayuda, deciden hundirse con la noticia que recibieron. Necesitamos enfrentar el hecho de que surgirán problemas en nuestras vidas, en tu vida y en la mía, que serán demasiado grandes para enfrentarlos solo. A veces no puedo algunas cosas y tengo que consultar, por lo menos ir a consultar, porque el problema es demasiado grande. Habrá situaciones que no seremos capaces de enfrentar en nuestras propias fuerzas. Dios nunca prometió que nos aislaría de los problemas de la vida humana, ni de las circunstancias, ni consecuencias de un mundo lleno de fuerzas corruptas del pecado. Él nunca dijo: voy a evitar que tengan problemas. No, Dios nunca prometió eso. Lo que sí, Dios ha ofrecido sus servicios como nuestro abogado defensor. Él ha prometido darnos la victoria en los problemas chicos y grandes que surjan en nuestros caminos. Pero tenemos que saber y estar convencido y tener la confianza de que Él es nuestro abogado y que puede defender nuestra causa. Nuestra causa. Una de las primeras cosas que un abogado hace es explicarle a su defendido lo que puede esperar y las alternativas reales que enfrentan. Usted necesita entender exactamente cuáles son sus objetivos cuando llegue a la corte. Por eso la consulta del abogado es necesaria, que usted vaya con todas sus evidencias, con todo el respaldo, con todas las cosas que usted pueda traer. En la situación de David, el objetivo está claro. Dos veces, en los primeros dos versículos, él pide ser liberado de su aflicción. Es lo que dice el versículo 153, líbrame. En el 154 dice, redídeme o rescátame, lo que está diciendo en otra versión. David no pide, fíjese qué interesante, David no pide que su aflicción sea eliminada. David no dice: Señor, quítame este problema, que no pase por este problema, desaparécelo. Y a la persona que me demandó, mándale un rayo de una vez, Señor, que pare de sufrir. David no pide que su problema sea eliminado, no pide compensación ni consuelo. ¿Sabe lo que él pide? Él pide ser librado. ¿Qué quiere decir con esto? Fácil. El Nuevo Testamento
En el Nuevo Testamento hay un versículo que ya lo hemos, que lo hemos leído muchas veces, que corresponde al objetivo que David nos está diciendo. Por ejemplo, mira lo que dice Primera de Corintios. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. O sea, todos nosotros vamos a tener problemas que son más grandes que nosotros, pero simplemente porque somos humanos, vamos a pasar por esas cosas que Dios va a permitir. Algunos tienen diferentes, o sea, no todos pasamos por el mismo problema. El pastor Martín puede tener otros problemas, el doctor Serrano puede tener otro problema, Alex puede tener otros problemas, pero cada uno Dios les va a dar conforme a la capacidad, va a permitir algo en su vida conforme a la capacidad de cada uno, a la fe de cada uno, a la madurez de cada uno. Entendamos eso, es lo que está diciendo aquí Pablo. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero mire, me encanta las siguientes 4 palabras, pero fiel es ¿quién? Dios. Fiel es Dios. Y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan, ¿qué? Así que si le llega una prueba a su vida, no es porque Dios no lo quiera, es porque Dios sabe que usted puede aguantarla. Usted va a decir, ay Señor, búscate a otro, sí. Pero ¿sabe que Dios ve en nosotros algo que tú y yo a veces no vemos? La fe, el poder que hay en nosotros, la energía de seguir adelante, la confianza en el Espíritu Santo que podemos tener. Dice, más bien cuando llegue la tentación, Él les dará también ¿qué? Una salida. O sea que, hermanos míos, no se desespere, porque muchas veces usted y yo andamos buscando salidas que no son de Dios. ¿Por qué mejor no espera la salida de Dios? Y cuando es de Dios hay paz. No tiene que huir, no tiene que correrle. Proverbio me dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Mas el justo está confiado como un león. No tiene que huir, Dios va a dar la salida. Dice, a fin de que puedan, ¿qué? Resistir. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es más grande para ti? Que tú dices, ya no puedo más. Mire, no hay tal problema único. Con frecuencia nos imaginamos que nuestros problemas son únicos. Con frecuencia nos imaginamos que nuestros problemas son diferentes al que haya enfrentado cualquier otra persona. Aquí aprendemos que Dios nunca permitirá que lleguemos a estar en una situación que sea más de lo que podamos resistir. Hoy en la mañana estaba oyendo un testimonio de un cantante, artista que es cristiano. Y él tenía su entertainment show, John Tash, se llama Entertainment Tonight. Él estaba muchos años, 20 años duró. Y le dio cáncer, amados, y la primera vez que se lo mantuvo cerca. Y él se empezó a quejar con Dios, pero dije, no, ahora voy a ejercer mi fe a Dios. Ya le hablé a Dios de mi enfermedad. Y pasé por un proceso que llegué a ganas de morir por todos los tratamientos. Y una vez que me llevaron al hospital dije, ¿por qué Dios me está permitiendo esto? Y empezó a hablarle al cáncer y empezó a renegar. Y de repente voltea a su derecha y dice que miró a un niño de 8 años con más tubos que él. Cáncer también. Pero dice, tenía más tubos que yo. Dice, y lo miré tan lleno de paz. ¿Y sabe lo que le dijo ese niño a esa persona? No te preocupes, todo va a estar bien. Ya cuando vemos tu problema, o sea, el hombre dice, yo ya tenía 40 o 45 años, no sé cuántos tenía, en ese entonces dice, pero este niño acababa de nacer, 8 años. Y Dios también le permitió pasar por lo que yo estaba pasando. Nuestros problemas no son únicos. A veces pensamos que sí. Aquí podemos ver que Dios no permite eliminar, no promete eliminar los problemas, pero sí promete darnos una salida, es lo que dice este versículo. Él nunca dice, y prometo eliminar los problemas. No, te promete dar una salida. Si manejamos bien los problemas, te van a ayudar a salir bien, a madurar, a crecer, a apreciar la vida, a apreciar la salud, a apreciar a tu familia, a apreciar el trabajo. Mire, ¿sabes cuándo aprecias más tu trabajo? Cuando lo pierdes. Ay, yo no sé para qué renegué contra el jefe. Sí, guau, ¿y ahora cómo le voy a hacer para comprar más barruchanas? No les voy a compartir de las mías, ni crean. Esa salida que Dios promete darnos
Es una liberación como creyentes del Nuevo Testamento. Cuando intentamos hallar la salida, fracasamos. Dios debe darnos la salida. Él puede hacerlo, nosotros no. Es por eso por lo que necesitamos dejar que Dios sea nuestro abogado, como Él ofrece ser nuestro abogado en 1 de Juan 2:1. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Mientras conversa con su abogado, David indica su defensa en el versículo 153. La única defensa que David ofrece es constantemente ofrece es recordar la ley. Mi defensa, Dios, que siempre he estado en tu palabra. O sea que David pudo apelar a Dios porque sabía que la palabra de Dios era su guía. Él no se apoya, inclusive mire, David no se apoya en su habilidad. David era un hombre muy inteligente. David era un hombre con una manera de recitar y cantar la palabra. David, amados, tenía una confianza en la palabra de Dios. David no se apoya en su habilidad de recitar versículos largos, pasajes. No, dice: Señor, yo nunca me he olvidado de tu palabra. Yo he caminado en la integridad, estoy comprometido. David dice en una sola cosa, que su compromiso estaba en la palabra. Es lo que dice el Salmo, amados, 153, y dice: porque de tu ley no me he olvidado, dice. No me he olvidado, nunca la he olvidado, siempre estaba ardiendo en su corazón. La decisión de David está tomada. Él quiere que Dios sea su abogado. Su objetivo está claro: buscar ser liberado por la palabra. Esa misma palabra que recuerdo, esa misma palabra que recito, esa misma palabra que le he sido fiel y que nunca he olvidado, es la palabra que me puede sostener en la hora del juicio. En la hora del juicio. La decisión fue tomada. David comprende que Dios tiene una manera establecida para liberar a sus siervos, para dar una salida. Él afirma esta verdad en el versículo 154. Miren lo que dice: vivifícame con qué. O sea, voy a salir porque estoy esperando en que Dios me dé una salida, pero que use su palabra. David no estaba tratando de forzar una puerta. David no estaba tratando de sacar un apuro o que él, no, Señor, yo voy a esperar en ti. Voy a esperar en que tú me vivifiques. Nuevamente nos encontramos con esta frase conocida: vivifícame. 8 veces en el Salmo 119, David pide a Dios que lo vivifique. 3 veces presenta esta petición en esta misma estrofa, la que acabamos de leer. 3 veces aparece la palabra vivifícame. 8 veces en todo el capítulo 119. Este es un concepto tan importante que es necesario que repasemos lo aprendido. ¿Recuerda cuando les hablé de la palabra vivifícame? Bueno, ¿sí se acuerdan o no? Porque ya llevo 2 años en esto. Bueno, si la diules, ¿no se acuerdan? Ahí les va. Cuando un santo del Antiguo Testamento pide ser vivificado, esto equivale a cuando un santo del Nuevo Testamento pide de la gracia de Dios. Cuando David dice, vivifícame, haz de cuenta que Pablo está diciendo, necesito de tu gracia, Dios. Necesito de tu gracia. Recordemos que vivificar es dar vida. Y Pablo estableció la relación entre el dar vida y la gracia de Dios en Efesios 2:5. Apunte ahí, Efesios 2:5. Porque Pablo está haciendo una relación con ser, porque la gracia da vida, la gracia te vivifica, la gracia te da ese motivo para que sigas creyéndole a Dios. El vivificar es dar vida, o sea, ser salvo en el contexto de la conversión. Lo que te da vida y te trae de la muerte espiritualmente hablando es vivificar, es la gracia. Pero voy a decirte, esta gracia no solo es para la salvación, es para nuestra vida diaria, es la que nos impulsa. Cuando Pablo ya de salvo estaba luchando con un aguijón y dice la Biblia que 3 veces le pidió al Señor, ¿qué le contestó el Señor? Bástate
mi gracia. La gracia de Dios puede vivificarnos, puede darnos vida todos los días. Así que por el problema que tú te sientas apagado, por el problema que tú te sientas tambaleando, por el problema que tú sabes que es más grande que tú y que no sabes qué vas a hacer, tú lo único que puedes llegar a tu abogado y decirle: necesito recobrar vida, necesito la fuerza, necesito las buenas noticias, necesito que Dios me ayude, me sostenga. Y Dios en su gracia hace acto de presencia en nuestras vidas. Él lo promete. Por eso tenemos al Espíritu de Dios. ¿Cuántos de aquí tienen al Espíritu de Dios? Yo tengo el Espíritu Santo en mi vida. En el momento que yo lo recibí, el Espíritu Santo vino a mi vida. Y el Espíritu Santo hace conexión con mi vida, con la palabra. La palabra me vivifica, pero la que trae la frescura a través de esa palabra es el Espíritu en mí. Por eso el inconverso, el impío, no entiende estas cosas, porque no tiene al Espíritu y puede leer la Biblia y dice que no le hallo sentido. No la entiendo. De por sí están leyendo Levíticos, menos. Y si los mandas a Lucas, sin el Espíritu de Dios tampoco lo entienden. ¿Por qué? Porque es el Espíritu que hace conexión con la palabra que te vivifica. Es el Espíritu. Déjate guiar a través de nuestro abogado y que el consejero, que es el Espíritu, te lleve a toda verdad y a toda justicia. Pablo nos dice esto. Pablo nos dice que el Espíritu usa la palabra como su instrumento. Y este es el mensaje claro que Pablo comunica en su carta a Corintios. Déjeme leerle. 1 Corintios 2. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes ¿qué? ¿Para quienes qué? Dios tiene cosas preparadas que los humanos no entienden, pero tú y yo, que somos hijos de Dios y que lo amamos, podemos comprender el proceso de Dios en nuestras vidas. Mire lo que dice. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de ¿qué? ¿Por medio de qué? ¿Quién tiene el Espíritu de Dios? Todos lo tenemos. Pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades ¿de qué? De Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? A ver, piense ahorita, a las 3 piense en algo. En una torta de jamón, en una torta de milanesa. ¿Qué va a hacer después? A las 3. 1, 2, 3. ¿Ya pensó? ¿Sabe quién sabe lo que pensó? Su espíritu que está dentro. Porque yo no sé lo que pensaste. Si fue la torta de jamón, si fue la torta de milanesa. A lo mejor pensaste que se caiga el pastor. O a lo mejor pensaste que el vecino me invite a comer después del servicio. ¿Sabe? El único que sabe quién pensó, qué pensaste ahí, el espíritu tuyo. Ahora, fíjese, ahí le va. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu de Dios. ¿Ya saben para dónde voy? Do you understand? Ya que nos vamos en English. Miren, ahí le va. Aquí está algo interesante. En efecto, otra vez, versículo 11. ¿Quién conoce los pensamientos del ser humano? Sino su propio espíritu que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu ¿de quién? ¿De quién tienes el espíritu? ¿Cuántos tienes el Espíritu de Dios? 4, está bien. Nosotros tenemos el Espíritu que procede de Dios. ¿Para qué? Para que entendamos lo que por su gracia vivificar Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos ¿qué? Espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu. Por eso hay mucha gente carnal que batalla. Pues para él es ¿qué? Locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aún él mismo no está sujeto a juicio de nadie. ¿Por qué? ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos que
la mente de Cristo. Es cuando Dios te da paz de, oigan, Señor, todavía no alcanzo a entender todo el proceso, pero lo que sí sé, que mi espíritu me da paz. El espíritu que tú has puesto en mi corazón me da paz. Ha habido casos de acusados que evitan o son un obstáculo seriamente a sus posibilidades de salir libres de un juicio, porque no cooperan con su abogado. Cuando el abogado se da cuenta, ¿por qué no me dijiste esto? ¿Por qué no me dijiste toda la verdad? Y ellos mismos estropean su caso. Y le voy a decir algo para hacer la aplicación a nosotros. En el ámbito espiritual hay creyentes que creen que si elevan muchos lamentos emotivos a Dios, entonces han puesto el caso en sus manos. Dios ya lo escuchó. Yo creo que tú y yo debemos de meternos en la palabra y dejar que ésta penetre en nosotros, para que Dios pueda completar exitosamente la obra que Él quiere llevar a cabo en nosotros. Porque tal vez en tu prueba tú pides sanidad y Dios dice, no, mijo, yo tengo planes mejor para ti. Yo a veces no entiendo. La verdad no entiendo muchas cosas que están pasando en nuestras vidas. No las entiendo. Pero lo que sí entiendo es que Dios tiene la última palabra. Y le digo, Señor, esto es. En medio de esos enormes problemas necesitamos acudir a Dios, dándole nuestro poder de abogado. Debemos entender que nuestro objetivo no es tener una vida exenta de problemas, sino el encontrar la salida y ser liberados. Nuestro compromiso con la palabra de Dios debería de ser indudable. Necesitamos conocer que Dios nos dará la salida conforme a su palabra. Hay muchas cosas que yo no entiendo en mi vida que han pasado. Y Dios, como mi abogado, yo le he abierto mi corazón. Yo creo que tú has pasado por ciertas cosas, ¿por qué a mí? Tal vez puedes decir tú, bueno, si yo estoy en este país por 30 años, todavía no puedo legalizarme. He intentado muchas maneras. He buscado y he aplicado por ese trabajo, ya son el número 20 de aplicación que llevo y siempre me niegan. Y yo no entiendo muchas veces cosas que Dios está haciendo. Pero yo aprendí a decirle a Dios, nomás dame paz. Que tu espíritu apaciente mi espíritu. Porque humanamente, como decimos aquí en San Diego, nos paniqueamos, ¿no es cierto? Oye, Dios, como que se te pasa la mano, ¿no? Conmigo. Oye, Dios, ahí están otros hermanitos de la caridad en CFC. Úsalos a ellos. Y Dios trata contigo. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo a Pedro, sígueme, vente? Casi al final de su ministerio. Y Pedro volteó y le dijo, oye, Señor, ¿y Juan qué? Y el Señor le contesta, Pedro, ¿qué te importa? Es la versión del pastor Ledesma. Pedro, ¿qué te importa? Si yo quiero que Juan quede hasta que él se muera o que yo venga, ese es mi problema. Yo estoy tratando contigo. Por eso necesitas un buen representante en la vida, a Jesús, nuestro abogado. Te voy a deber el segundo punto. Y usted va a decir, pastor, ¿por qué va a terminar? Todavía falta tiempo. Porque estamos rehaciendo ajustes para lo que viene, para los servicios que vienen. Me tengo que disciplinar a predicar más corto. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero tengo que respetar. Pero ahorita voy a hacer una oración por usted y luego quiero hablar con usted porque hay una ofrenda que levantar. ¿Aprendió algo este día? No se pierda el próximo miércoles en la misma iglesia, con el mismo pastor, a la misma hora, con la misma lluvia. No falte, porque va a llover el otro miércoles, es lo que están diciendo. ¿Se quedó picado? Porque yo me quedé picado de seguirle, pero ya cuando entró el Chacal a tocar. Chacal, ¿por qué viniste a tocar, Chacal? Es el ministerio del Chacal. Nosotros tenemos un ministerio del Chacal.
No, gracias a Dios. Voy a apuntar donde me quedé para hacer los ajustes necesarios para los bosquejos del otro mes, de otra semana. Padre, te doy gracias. Tú eres nuestro abogado y hay problemas en nuestras vidas que son mucho más grandes que nosotros. ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Señor, mira nuestra aflicción. Mira nuestra situación. Señor, pero defiende nuestra causa. Te necesitamos como nuestro abogado principal, nuestro consejero, nuestra ayuda. Si hay pueblo aquí necesitado de un toque tuyo, de una confirmación tuya, ven Espíritu de Dios y confirma su vida, confirma sus pasos. Te lo pido en Jesús. Amén. Hola, gracias por visitarnos. Suscríbete a este canal para no perderse un solo video o transmisión en vivo. Te invitamos a que compartas este video con un amigo y no olvides que puedes unirte a nosotros en vivo todos los domingos.